Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Para el día de hoy tenemos una actividad que es muy importante dentro de la rotación de los residentes que se llama Gran Seminario. La doctora Ana María Martínez, que es residente de segundo año de nuestro programa, hizo una muy buena revisión sobre cardiomiopatía o lesión cardíaca ocasionada por la infección por SARS-CoV-2, la COVID-19. Ella nos va a presentar entonces como su gran seminario esa revisión. Yo voy a hacer una pequeña intervención simplemente como apoyo a la muy buena revisión que ha hecho Ana María, con aspectos muy someros, muy sucintos sobre aspectos fisiopatológicos de la lesión cardíaca por COVID, y luego Ana María continúa con su seminario. Como siempre, al final de la reunión, pues tendremos un espacio para preguntas, dudas o comentarios. Utilicen la herramienta levantar la mano o el chat si les parece mejor. Muchísimas gracias, bienvenida Ana María y adelante. Bueno, mil gracias, profe, por su presentación. Bueno, entonces, para comenzar, con la pandemia de la enfermedad por COVID-19, que ya estamos por el segundo año, el impacto de la lesión extrapulmonar de esta enfermedad se ha vuelto cada vez mucho más evidente. Para el sistema cardiovascular, la infección por el SARS-CoV-2 puede llegar a manifestarse de forma aguda y puede persistir hasta la convalecencia y posiblemente más allá de esta. Los resultados, lo que se ha encontrado es que los resultados clínicos son peores en los pacientes que tienen COVID-19 con enfermedad cardiovascular de base y factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes o la obesidad. La lesión cardíaca aguda, que se infiere por la elevación de las troponinas, se ha informado hasta en el 62% de los pacientes que se encuentran hospitalizados con COVID-19 grave y se asocia con una mayor gravedad de la propia enfermedad, incluido la necesidad de la ventilación mecánica, así como la muerte. El SARS-CoV-2 contrasta con los brotes anteriores de enfermedad por coronavirus, tanto en la epidemiología global como en el impacto cardiovascular. En el año 2002, recordemos que la pandemia de SARS-CoV surgió en la provincia de Guangdong, en China, y de los 8.098 pacientes que se infectaron en todo el mundo, 774 murieron con una, pues lo que arrojó una tasa aproximada de mortalidad del 9.6%. En el 2012, el brote del síndrome del respiratorio del Oriente Medio, conocido también como el MERS, surgió en la península arábiga y este infectó 2.562 personas con una tasa de letalidad de aproximadamente el 34.4%, y hay datos recientes de todavía notificación de casos de esta patología. La pandemia actual del SARS-CoV-2 se hizo evidente en diciembre del 2019 en Wuhan, que es una provincia de Hubei en China, y al 14 de julio del 2021 el SARS-CoV-2 ha infectado a más de 188 millones de personas en todo el mundo y ha causado más de 4 millones de muertes. En general, la tasa de letalidad de esta patología se estima que es alrededor del 4%. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las tasas de letalidad van a depender del país y estas van a estar influenciadas por diferentes cosas, como las estrategias de tamización, la economía, los recursos sanitarios con los que cuenta cada país, las tasas de comorbilidades de los pacientes y, muy importante, la demografía y la política de cada país. Desde la aparición del SARS-CoV-2 se han realizado muchos esfuerzos por tratar de caracterizar este nuevo coronavirus a través de los estudios de secuencia genómica y la evaluación de las estructuras de las proteínas virales. Los coronavirus, como bien sabemos, son una familia muy grande de virus, que son virus ARN, y no fueron reconocidos altamente patógenos en los humanos hasta el brote del SARS en el año 2002-2003. Una década después de esta pandemia se detectó el brote del MERS
que es también causado por un coronavirus, el MERS-CoV, que es muy patógeno. Y en los años siguientes, extensos estudios que se realizaron sobre el SARS y el MERS es lo que nos ha contribuido a la comprensión actual que tenemos de la biología de este nuevo coronavirus. Al 14 de julio, o sea, el día de ayer, en nuestro país tenemos más de 4,5 millones de casos confirmados, con unos fallecidos que sobrepasan los 100.000 casos. Analizando los primeros informes de China, una proporción considerable de pacientes, casi el 30% de estos, presentaban niveles de troponina cardíaca elevados. Esto pues llama la atención como de la comunidad científica acerca de este blanco diana pues que tiene este virus por el corazón. En comparación con los pacientes que tenían niveles de troponinas normales, aquellos que las tenían elevadas generalmente eran pacientes mayores y tenían unas tasas significativamente más altas de comorbilidades como la hipertensión, la enfermedad coronaria o la diabetes. Y en particular, estos pacientes que tenían niveles más altos de troponina tenían una probabilidad mayor de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos y mostraron adicionalmente un aumento en la mortalidad intrahospitalaria. Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, la evidencia de este compromiso cardíaco es común y podría incluir la insuficiencia cardíaca, el choque cardiogénico, el infarto del miocardio, la disfunción ventricular derecha, izquierda o biventricular, la cardiomiopatía por estrés, las arritmias y, muy importante, lo que sabemos como el tromboembolismo pulmonar. También se ha informado que los niños con COVID-19 desarrollan un choque hiperinflamatorio que tiene características muy similares a la enfermedad de Kawasaki, incluyendo la disfunción cardíaca y anomalías de los vasos coronarios. La enfermedad cardiovascular, como ya les he mencionado, es una comorbilidad bastante común observada en los pacientes infectados con COVID-19. Estos primeros trabajos de China encontraron que estas enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, como la hipertensión y la diabetes, eran afecciones preexistentes bastante comunes en los pacientes con COVID-19. Entonces, ahorita le voy a dar paso al profe Ate Ortúa, que nos va a hablar de la fisiopatología. Listo, gracias. Entonces, como les decía, mi intervención es una cosa muy pequeña, simplemente un extracto del webinar en el que participé en la federación, que muchos de ustedes pudieron verlo, y es simplemente como ayuda en el contexto de la muy buena revisión que hizo Ana María para su seminario. Entonces, como estaba diciendo Ana María, es casi prevalente la lesión cardiovascular en los pacientes que son afectados por la infección por SARS-CoV-2 y que tienen la COVID-19. El corazón creo que participa en la gran mayoría de casos y la cuestión es que los sintomáticos sí tienen una importante presentación, digamos, de enfermedad cardiovascular. Esto aumenta por encima de los 60 años y por encima de los 60 años hay mayor susceptibilidad de tener algún tipo de lesión cardiovascular y mayor transmisibilidad. ¿Esto por qué se debe? Hubo un momento en que presentó muchas dudas, iniciando el año pasado para toda la comunidad científica, saber si era que había una biología subyacente que hacía, digamos que más probable que la lesión cardiovascular existiera en algunos pacientes que tenían comorbilidades y si había ahí algún tipo de respuesta al huésped que generara un desarrollo y un resultado diferente en cada huésped. En esta gráfica ustedes pueden evidenciar, digamos, que el curso de la lesión cardiovascular por la infección por COVID-19. Digamos que los primeros 5 días ustedes ven en el eje de la X, que es la línea de tiempo. En los primeros 5 días, pues básicamente hay una respuesta viral
el estado, digamos, que hemos visto la mayoría, especialmente las personas que están dedicadas a atender pacientes con lesión por COVID, es una respuesta viral similar pues a un estado gripal. Luego de esos 5 días hay un segundo estado, que es el estado de lesión pulmonar, llamado para estos autores un estado 2, en donde hay una anomalía, no solamente de las imágenes pulmonares en los rayos X, sino de la función de intercambio gaseoso. Y por último, después de los primeros 10 días, lo que ellos denominan un estado 3, que es un estado hiperinflamatorio con una respuesta del huésped bastante discrepante de acuerdo a la población que se estudia y especialmente ligado a una gran cantidad de procesos inflamatorios y marcadores cardíacos que pueden llevar a confusión. Si vemos el corazón como target de la lesión por el virus SARS-CoV-2 o por la enfermedad COVID-19, podemos ver que básicamente su lesión puede llevar 3 vías. Una vía indirecta relacionada directamente al proceso inflamatorio, otra vía indirecta relacionada directamente con la hipoxia, la lesión pulmonar y la interacción que siempre hay entre el corazón y el pulmón, o una vía directa que es una lesión directa del miocardio que produce o la lesión directa de la fibra muscular o las lesiones de conducción, del sistema de conducción. Entonces ustedes al final pueden ver que hay una injuria que está relacionada con un aumento de marcadores miocárdicos, a trastornos de conducción y arritmias severas, síndromes coronarios que pueden estar ocasionados o ligados a ese fenómeno inflamatorio y protrombótico que se ha evidenciado no solamente en el momento de la enfermedad severa, sino también en las necropsias de pacientes en la población de Wuhan, o falla cardíaca con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. Lo importante es que la mayoría de pacientes que han tenido una lesión miocárdica, especialmente severa o mortal, han estado asociados con una linfopenia importante, especialmente con linfocitos que tienen antígenos CD3, CD4 y CD8. Recordemos que los CD4 y los CD8 son linfocitos que actúan de manera muy importante en el proceso inflamatorio, en el proceso de respuesta ante los antígenos que presentan las células presentadoras de antígenos a través del sistema mayor de histocompatibilidad. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo inferior izquierda que en microfotografías de alta resolución se han encontrado restos de material viral dentro de linfocitos T y inclusive inclusiones que están aquí marcaditas con esas flechas blancas en material de autopsias de personas fallecidas en China. ¿Cuál es el compromiso o la participación del ECA2 en la patogénesis de la enfermedad por COVID? Recordemos primero que la ECA2, digamos que es uno de los mayores adelantos en los últimos 20 años en lo que tiene que ver con análisis y creación de nuevas terapias para las enfermedades cardiovasculares, especialmente lo que tiene que ver con hipertensión arterial sistémica y con lesión renal. El ECA2 es, digamos, que la molécula salvadora. A partir del descubrimiento hace más o menos 20-25 años del ECA2, se pudo manipular y digamos que reformatear la forma en la que el sistema de renina angiotensina aldosterona responde a las agresiones corporales, especialmente que están ligadas a enfermedades metabólicas. Desafortunadamente, la humanidad es tan de malas que ese ha sido el receptor que utiliza la proteína spike del virus para ingresar a la célula y producir su mayor lesión. Entonces recordemos que esta proteína le sirve de receptor a la proteína spike. Hecho esto, se produce una lesión del ECA2 y esa lesión produce que el efecto protector, que siempre recordemos que es simplemente la degradación de angiotensina 2 y la formación de angiotensina 1,7, que es la angiotensina que produce vasodilatación, disminución
de la fibrosis, disminución de la cascada oxidativa y que tiene efectos antihipertróficos y antiproliferativos, se inhibe puesto que la angiotensina 2 se perpetúa la producción, ya que el ECA2 es introducido dentro de la célula inflamatoria, el linfocito inicialmente y luego los macrófagos, y ese efecto protector pues se pierde. Por el contrario, el efecto de detrimento, que es el efecto del aumento de la fibrosis, de los reactantes libres de oxígeno, de la hipertrofia, de la vasoconstricción y de la disbiosis intestinal, que inclusive cambia la microbiota y posiblemente puede ser causa de esas inflamaciones e infecciones repetitivas que vemos en el fenómeno post-pandemia, eso produce incluso una liberación de receptores de interleuquinas y a su vez produce un aumento de esta cascada. Al final lo que vemos es que hay una disminución de los efectos protectivos del ECA2 y por el contrario un aumento de todos los efectos de detrimento que produce el hacer una reconformación de la angiotensina 2. Estos efectos de la pérdida de los efectos protectores del ECA2 se ven en todos los órganos. Ustedes pueden ver que en la musculatura, en los adipocitos, en el hígado, en el pulmón, obviamente en el cerebro, incluso en la médula ósea y en el páncreas, pero especialmente son importantes en el corazón y en el riñón. En los dos, porque aumentan la sensibilidad y la producción de reactantes de fase aguda, porque aumenta hipertrofia, porque aumenta la inflamación, porque hace una alteración metabólica y una alteración en los sistemas de conductancia y en los sistemas de señalamiento endotelial. Por lo tanto, esa puede ser la razón de que veamos tanta lesión renal y tanta lesión cardiovascular en los pacientes que salen después de que estuvieron en las UCIs con una lesión pulmonar severa. Los marcadores serológicos de supervivencia los pueden ver ustedes aquí. Ven que con rojo están los pacientes que más fallecen y son los pacientes que más niveles de interleuquina 6 tienen, más niveles de ferritina y más niveles de marcadores miocárdicos, no solamente de lesión miocárdica, sino de lesión por estrés. Y en esta gráfica a la izquierda, ustedes se pueden dar cuenta que entre mayor la cantidad de troponinas como marcador, entre mayor la cantidad sérica de troponina C y mayor la cantidad de interleuquina 6, la mortalidad es mucho mayor. Entonces, ¿será que hay una lesión de los pericitos miocárdicos que sabemos que tiene como señales secundarias un factor protector sobre el endotelio, que en realidad lo que hay es una isquemia miocárdica y eso es lo que está haciendo que, por ejemplo, haya una disfunción diastólica que no estamos estudiando bien, no estamos evaluando de manera adecuada porque por protección del personal sanitario no se hacen las suficientes ecocardiografías que se necesitan? ¿Será que hay esa hipertensión, esas arritmias? ¿Aló? No, pero sí. No, pero la idea es que él haga la introducción y ella, como dice... Bueno, creo que hubo una interrupción ahí. ¿Será que hay síndromes coronarios aparte? ¿Será que ese fenómeno trombótico y el dímero D aumentado lo que está produciendo es una lesión subendiocárdica? ¿O será que eso es secundario al sistema, a la inflamación severa? De todas maneras, alrededor de todo eso, como en todo lo de COVID, hay cierta incertidumbre. ¿Cómo es la respuesta inflamatoria entonces que sucede en el sistema cardiovascular para que se produzca esa lesión? Lo primero que sucede es que, puesto que hay una demora en la respuesta del interferón, esa demora de la respuesta del interferón lo que produce es que haya quimiotaxis aumentada sobre el monocito. Esa quimiotaxis también activa los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, como ya vimos, y también las células natural killer, estas a través de vías de interferón y de factor de crecimiento de macrófagos, aumenta esa respuesta y finalmente a través de segundos mensajeros como HAC y STAC, eso produce que el macrófago derivado de monocitos aumente la cantidad de mensajes a través del RNA activado y estimulado incluso por la misma proteína spike dentro del macrófago, que produce aumento de esa señal, o sea, la amplifica
y finalmente lo que viene a hacer es a producir un poco de antígenos y anticuerpos que producen digamos que la presentación de esos antígenos para las células inflamatorias, y esas células inflamatorias amplían la respuesta inflamatoria y produce una liberación enorme en cascada o en tormenta de interleuquinas y de otros mensajeros que aumentan esa inflamación. Y finalmente, esa inflamación, ¿cómo participa en la coagulación? Pues fíjense que es más o menos por la misma vía. De esa misma manera, se produce una activación del endotelio, la activación del endotelio también hace una actividad quimioatrayente sobre los monocitos y la liberación de macrófagos derivados de esos monocitos, y a través de factor tisular y microvesículas hace que se active la vía extrínseca de la coagulación, disminuye la actividad de los factores anticoagulantes, especialmente los que están ligados a antitrombina y a proteína C, y se aumenta de manera exponencial todos los efectos intrínsecos de la vía de la coagulación. Ahora, las secuelas a largo plazo con respecto a estos dos fenómenos fisiopatológicos. Se sabe que en los primeros 21 días obviamente hay una respuesta enorme desde el punto de vista del órgano diana, llámese pulmón o llámese corazón, y posteriormente hay un periodo de convalecencia. Pero lo importante de este periodo de convalecencia, e incluso lo que podríamos llamar los pacientes crónicos, que aparecerían después de los primeros 4 o 6 meses, es que hay reportes, especialmente en población italiana, de pacientes que han fallecido por miocarditis fulminante después de estar en recuperación. Entonces no sabemos si en realidad va a persistir esa inflamación sobre el miocardio, si esa hiperlipidemia o esa dislipidemia que se está observando en pacientes post-COVID o inclusive fibrosis pulmonar es ocasionado simplemente por lo que llamaríamos, que ya discutimos la semana pasada con el doctor Carmelo, una lesión pulmonar por el ventilador, o en realidad son fenómenos inflamatorios que persisten en el tiempo, no solamente en el corazón, en el endotelio, sino también en el pulmón. Ahora, con respecto a los marcadores, ya Ana lo tocó, no voy a demorarme aquí para darle paso y que siga con su seminario. Lo importante es que, como hay prevalencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes que tienen COVID, entonces todos los marcadores, incluyendo los marcadores de estrés de pared, como el BNP o la troponina I o la troponina C, cualquiera de las troponinas que se utilizan para evaluar la lesión miocárdica, pueden estar elevados. Y marcarlos o solicitarlos, como discutimos la semana antepasada con la doctora Mercedes González, que tuvo un paciente que le generó dudas, medirlas ya en el momento del mayor estrés, o sea, cuando esté en la UCI, pues no le aclara a uno, digamos, que el origen de la posible lesión cardiovascular, porque podría ser una lesión cardiovascular preexistente, como aparece aquí en el extremo izquierdo. Ahora, si está en el momento agudo, puede ser ocasionado por dos causas. Una causa isquémica, un infarto tipo 1 o un tipo 2, o una causa no isquémica, como por ejemplo una lesión directa por el COVID, por el virus, una cardiopatía por estrés, por ejemplo un Takotsubo, como también me acaba de nombrar Ana María, o inclusive un embolismo pulmonar que puede producir una distensión severa y una falla del ventrículo derecho. En este artículo que se los recomiendo, aparece, por ejemplo, una recomendación de algunos autores europeos, expertos en patología cardiovascular, con respecto de que deberíamos empezar a marcar o a solicitar marcadores biológicos desde el inicio en personas que tengamos sospecha de algún tipo de preexistencia o algún tipo de lesión pulmonar o cardíaca en el momento en que hace su consulta a los servicios de urgencias. En resumen, la lesión cardiovascular por COVID entonces arranca especialmente por la lesión epitelial y endotelial del pulmón. Esto dispara los mensajeros que producen daño miocárdico, especialmente por la disminución de los efectos protectores de la enzima convertidora de angiotensina 2, produce un proceso inflamatorio severo que produce al final una cascada o lo que se ha denominado la tormenta de citoquinas o la tormenta inflamatoria,
con un disparo especialmente de linfocitos CD8 y CD4, una acumulación de macrófagos que puede llevar a una disminución de linfocitos circulantes y que finalmente son predictores de muy mal pronóstico en estos pacientes. Listo, muchas gracias. Ana María, espérate, yo me salgo de aquí y te doy paso. Bueno, entonces, profe, mil gracias por su intervención. Como el profe, pues bien ya lo mencionó, la hipótesis acerca de la lesión miocárdica que se relaciona con la COVID-19, también estos hallazgos y todo lo que sabemos al día de hoy es consistente con las observaciones previas que se ha relacionado con los brotes del SARS y del MERS. Y se han propuesto los diferentes mecanismos, como ya nos lo comentó pues el profesor. Entonces, vamos a empezar a hablar como pues qué tenemos o qué sabemos al día de hoy a este respecto. Entonces, la comprensión del impacto que tiene esta patología en el sistema cardiovascular, pues como hemos visto desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, está en constante evolución. A medida que vamos ingresando ya en este momento, pues como a una nueva era de la supervivencia, luego de un año de estar desde los primeros casos que se reportaron en el 2020, la comunidad científica global ya se encuentra en un punto pues como más crítico de la pandemia, dado que los supervivientes ya superan el número de los infectados y ya las vacunas se encuentran en distribución. Se puede ya prestar como más también atención a los efectos que tiene a los efectos que tiene este virus a nivel cardiovascular a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el papel de la troponina en esta patología? Entonces, sabemos que la troponina es una prueba muy específica para la lesión del miocardio y que puede medirse por diferentes ensayos, los ensayos convencionales o los ensayos de alta sensibilidad. En particular, la troponina elevada, la que sabemos que está definida como estar por encima del percentil 99 del límite de referencia superior, no necesariamente va a ser consecuencia de un infarto del miocardio en esta patología. Según la cuarta definición universal, para los criterios de un infarto al miocardio se requiere tanto el patrón de subida o bajada de la troponina, con al menos un valor que se encuentre por encima del percentil 99, que se asocie a síntomas o signos sugestivos de isquemia. Como sabemos, el infarto agudo del miocardio tipo 1 se produce de una forma aguda luego que haya una ruptura, una erosión de una placa, que también se ha observado en otros contextos en relación a infecciones virales, mientras que el infarto tipo 2 puede deberse a una isquemia por demanda en el contexto de un desajuste entre la demanda y el suministro de oxígeno, y esto es secundario a factores estresantes como la hipoxia, la hipoperfusión, la taquicardia, y esto todo puede ocurrir en la enfermedad por COVID-19, así como en otras enfermedades críticas. Se ha informado ambos tipos de infarto en la infección por COVID-19. Sin embargo, paradójicamente, se ha encontrado una reducción de aproximadamente el 20% en las tasas de infarto agudo del miocardio con elevación del ST durante la pandemia. Esto, pues, se cree que es porque los pacientes evitan la atención hospitalaria por temor a contraer el virus en los centros de atención. Más allá del infarto agudo del miocardio, la elevación de troponinas puede acompañar a otras presentaciones cardiovasculares de la COVID-19, como el profe ya lo mencionó. Y dentro de estos mecanismos potenciales de lesión miocárdica aguda y sus fenotipos se incluyen la miocarditis viral, la isquemia microvascular coronaria, que es mediada por el SARS-CoV-2, la unión al receptor de la angiotensina 2 endotelial o la miocardiopatía por estrés. También se han encontrado taquiarritmias atribuibles a la estimulación adrenérgica endógena o que puede ser también exógena, por ejemplo, por medicamentos.
La prevalencia de la lesión miocárdica medida por una troponina cardíaca elevada es alrededor del 40% entre los primeros reportes de los pacientes con COVID-19 graves que se encontraban hospitalizados. Esto atrajo pues la atención de los cardiólogos y de la comunidad médica en general. Sin embargo, a medida que se ha ido esclareciendo la virología del SARS-CoV-2 y su interacción con la proteína de la ECA2 que se encuentra en los miocardiocitos, se apoyó pues la plausibilidad fisiológica de una lesión cardíaca viral directa y se estableció un precedente con el coronavirus que produjo el primer brote del SARS en Asia, mediante el cual se aislaron restos de ARN viral en el tejido cardíaco. Este trabajo que se publicó en JAMA en julio del 2020, los autores proponen como objetivo evaluar la presencia del SARS-CoV-2 en el tejido miocárdico en casos de autopsias, con el objetivo de documentar una posible respuesta cardíaca a esta infección. Es un estudio de cohorte con datos que se tomaron de autopsias. Se realizó en Alemania entre el 8 de abril y el 18 de abril del 2020 y todos los pacientes habían sido positivos para el SARS-CoV-2 en las pruebas del frotis faríngeo. Los pacientes los clasificaron de acuerdo a la carga viral dentro del miocardio. 15 de los 39 pacientes de las autopsias no tenían presencia de ARN en el miocardio. 8 de los 24 pacientes tenían presencia viral que fue inferior a 1000 copias por microgramo y en los 16 pacientes restantes había una carga viral superior a 1000. Se encontró adicionalmente que 5 pacientes tenían una carga viral más alta. Estos pacientes con carga viral más alta se encontró que la hibridación in situ confirmó pues la presencia del virus en las células intersticiales del tejido cardíaco. Es importante destacar que la presencia del virus no se asoció con una mayor infiltración de células mononucleares en el miocardio. Cuando compararon los grupos que tenían presencia del virus versus los que no lo tenían. Y según los criterios de Dallas, no se presentó miocarditis porque no se pudo documentar infiltrados celulares masivos ni necrosis. Se han informado, como el profe ya lo mencionó, miocarditis fulminante manifiesta en pacientes aislados con infecciones por SARS-CoV-2. Sin embargo, los datos actuales indican que la presencia del SARS-CoV-2 en el tejido cardíaco no necesariamente causa una reacción inflamatoria como tal, que sea compatible con una miocarditis clínica. Y las consecuencias a largo plazo de esta infección cardíaca van a requerir una mayor investigación. En este trabajo, los autores parten del hecho de que sigue habiendo lagunas en la epidemiología y en las implicaciones clínicas de las lesiones miocárdicas en la enfermedad por COVID-19. Entonces, ellos se plantean el objetivo de determinar la prevalencia y los resultados de la lesión miocárdica en COVID-19 grave comparado con el síndrome de dificultad respiratorio agudo que no esté relacionado con COVID-19. Incluyeron a todos los pacientes con COVID-19 que tenían COVID-19 confirmado y que fueron intubados entre el 15 de marzo y el 11 de junio del 2020 y en los cuales se habían medido niveles de troponina dentro de las primeras 24 horas posteriores a la intubación. Ellos deciden enfocar su análisis solo en pacientes intubados, puesto que se tiene ya como un interés a priori porque estos pacientes ya de por sí tienen un alto riesgo y para facilitar luego la comparación de esta lesión miocárdica y los resultados con una cohorte de pacientes previa que habían sido intubados con SDRA. Para la comparación con pacientes con SDRA sin COVID,
COVID-19 utilizaron un subconjunto de pacientes, perdón, para la comparación con pacientes con SDRA sin COVID-19 utilizaron un subconjunto de pacientes de un estudio de una cohorte anterior para evaluar la lesión miocárdica en los pacientes que tenían SDRA. Esa cohorte constaba de pacientes con SDRA que se habían inscrito previamente en ensayos clínicos de la red de SDRA. La lesión miocárdica en esos estudios de SDRA consistieron en pacientes que tenían SDRA y que era atribuible a diversas causas en las cuales incluía sepsis, trauma, transfusiones y neumonía. Para permitir una comparación pues, más equiparable entre las enfermedades, decidieron incluir solo los pacientes que tenían SDRA y que esta se había atribuido a neumonía, y en los cuales se hubiera medido la troponina dentro de las primeras 24 horas luego de la intubación. Los criterios de inclusión para la definición de lesión miocárdica por SDRA incluyeron que tuvieran una PAFI menor de 300, infiltrados pulmonares bilaterales y sin evidencia clínica de una presión auricular izquierda elevada. El resultado primario para ambos grupos fue la mortalidad hospitalaria y el resultado secundario fue el número de días libres de ventilación mecánica dentro de los primeros 28 días luego de la intubación. Ellos este dato lo hicieron pues como por convención los autores. Incluyeron 506 pacientes con SDRA. Para los pacientes con COVID, 328 pacientes estaban intubados y 243 tenían la valoración de la troponina en las primeras 24 horas. El 54% habían evaluado troponina I y el 46% evaluaron la troponina T. La tasa de mortalidad global fue del 36.2%. La mortalidad fue del 22.7% en los pacientes que habían sido intubados con COVID-19 con troponina por debajo del límite superior normal y fue mucho mayor a los que tenían niveles mayores de troponina, con un nivel hasta del 61.5% en aquellos que la troponina había sido mucho más alta. La distribución de las lesiones miocárdicas también fueron diferentes cuando se compararon los pacientes que habían pues los supervivientes y los no supervivientes. El 59% de los supervivientes tenía troponinas por debajo del límite superior normal y menos del 10% tenían troponinas por encima de más de 10 veces del límite superior normal. Otros factores asociados con la mortalidad en los análisis posteriores incluyeron la edad avanzada, la enfermedad renal crónica, la creatinina más alta, así como los niveles de lactato. La troponina positiva se asoció con un riesgo mayor 2 veces de mortalidad en los modelos aún sin estar ajustados. Los niveles más altos de la troponina se asociaron con más de 3 veces de riesgo de mortalidad cuando se compararon con los niveles de troponina por debajo del límite superior normal. Luego, pues, de hacer unos ajustes, pues encontraron que la lesión miocárdica con la mortalidad es atenuada una vez es ajustada y ya no es estadísticamente significativo cuando se han ajustado por otras variables como la edad, el sexo, la creatinina, la bilirrubina, la PAFI y el uso de vasopresores. Los pacientes con COVID-19, ellos encontraron que en realidad tienen un perfil clínico diferente cuando se comparan con los pacientes con SDRA sin COVID-19. Generalmente son pacientes con una edad más avanzada, hay menos mujeres, hay una mayor proporción de razas no blancas, hay un mayor índice de masa corporal, hay mayores niveles de creatinina y peores índices de oxigenación. Las tasas de cualquier lesión miocárdica fue similar entre COVID-19 y SDRA, 51% versus 49.6% en el SDRA.
La distribución de los niveles de troponina también fue similar entre los pacientes con COVID-19 y los pacientes que tenían en general SDRA. Luego de ajustar por sexo, edad, creatinina y todos estos factores que ya les mencioné, COVID-19 se asoció con menores probabilidades de lesión miocárdica en comparación con el SDRA. Entonces, los pacientes con COVID-19 tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes con SDRA sin COVID-19. El análisis no ajustado, la mortalidad entre los pacientes con SDRA y sin lesión miocárdica y pacientes con COVID-19 y sin lesión miocárdica fueron similares, y los pacientes con COVID-19 con troponina positiva tuvieron una mayor mortalidad observada. Sin embargo, las implicaciones y la patogenia de la lesión miocárdica en COVID siguen estar muy claras. Entonces, ellos encuentran que estos hallazgos a la lesión miocárdica con COVID-19 en este contexto del SDRA es muy similar a lo que se ha encontrado en el SDRA en general. Entonces, ellos concluyen que la lesión miocárdica es común en el COVID-19 grave y que esto está muy de la mano de las comorbilidades iniciales, principalmente la edad avanzada, así como la disfunción multiorgánica. El pronóstico adverso de la lesión miocárdica en el COVID-19 es pues en relación a la disfunción orgánica multisistémica, similar a lo que se encuentra en el SDRA. Los marcadores de inflamación, como el metabolismo del hierro, la actividad trombótica, están asociados a una mayor lesión miocárdica y se van a requerir estudios futuros para poder identificar de una forma más clara el tratamiento enfocado a la afectación miocárdica primaria que se encuentra en esta disfunción orgánica múltiple. Dejando pues a un lado el mecanismo de la lesión como tal, la elevación de la troponina pues detectada en la patología por COVID-19 tiene un valor pronóstico. Estos autores fueron los primeros en informar de una mayor mortalidad en aquellos pacientes que tenían elevaciones de troponina en una cohorte pues, de un solo centro en la provincia de Wuhan, y encontraron un riesgo de muerte de 3 a 4 veces superior. Posteriormente se validaron estos hallazgos en una cohorte mayor, una cohorte multicéntrica en Italia con más de 600 pacientes. Esta cohorte de Nueva York fue una cohorte muy diversa, incluyó más de 2.000 pacientes y encontraron que el riesgo de muerte era 2 veces mayor entre los pacientes que tenían elevación de troponina. Adicionalmente, encontraron que esta elevación de la troponina se asoció con una enfermedad crítica mucho más grave, y esto lo definieron como el ingreso a la UCI, la necesidad de la ventilación mecánica y mayores estancias hospitalarias o mortalidad. Además del riesgo de mortalidad y de resultados adversos, parece pues haber un continuo adverso con el grado de elevación de la troponina. A troponina más alta continua se amplifican los riesgos, y esto pues nos proporciona al personal médico una evaluación de riesgo tanto cuantitativa como cualitativa. La medición de la troponina para los pacientes hospitalizados con COVID-19 se ha integrado pues a la práctica clínica de rutina, así como a los algoritmos de manejo. Para los hospitales sirve para pronosticar e identificar a los pacientes que pueden llegar a necesitar mayores recursos, como bien sabemos que hemos tenido, pues esto es importante porque hemos tenido tiempos de escasez. Existen varias guías en la sociedad médica, incluida la Organización Mundial de la Salud, así como la guía clínica de la China en Wuhan, que han recomendado medir la troponina para todos los pacientes ingresados, mientras que otras, como el Colegio Americano de Cardiología, recomienda que la medición de las troponinas se realice como una prueba cuando esté clínicamente indicada. En cuanto a la ecocardiografía, es la modalidad de imágenes más utilizada para la evaluación cardíaca en la COVID-19.
Es fácil, es de fácil acceso, es portátil y se puede realizar a la cabecera de los pacientes. Aunque, como ya vimos, se ha informado una alta incidencia de lesión miocárdica basada en los niveles de la troponina, se ha encontrado que la lesión miocárdica más un hallazgo anormal en la ecocardio transtorácica se ha asociado con un mayor riesgo de muerte, lo que sugiere un beneficio pronóstico adicional de este estudio. En comparación con los pacientes que están con SDRA pero sin COVID-19, aquellos que tienen SDRA y se relacionan con COVID-19 van a tener niveles similares de troponina, lo que puede explicarse en gran medida porque las comorbilidades subyacentes, así como la gravedad de la enfermedad. Esto puede sugerir que haya un incremento en el uso de las imágenes cardíacas, más allá cuando pues, se compara y se valora con la troponina sérica. Los principales beneficios pues, de este estudio son la capacidad de realizarse rápidamente y que no irradian al paciente. Uno de los inconvenientes de la ecocardio transtorácica y la principal razón pues, por la que no se aconseja de su uso es que muchas veces cuando el ecocardiografista asiste para realizar este estudio, no hay una pregunta muy clara a nivel cardiopulmonar a la cual responder. Y esto pues va a aumentar el riesgo de exposición del personal y por tanto se requiere que se establezca pues una pregunta clínica previa para definir claramente antes de que se acuda a este estudio. La ecocardiografía ha perfeccionado pues más también la comprensión del daño que se encuentra en el miocardio con la COVID-19. Este trabajo, pues en este trabajo encontraron que la disfunción del ventrículo derecho es la anomalía ecocardiográfica más común encontrada en esta serie de 100 pacientes hospitalizados con COVID-19 y encontraron que casi el 40% de los pacientes tenían deterioro del ventrículo derecho, y esto se correlacionaba con mayores descompensaciones clínicas. Este otro estudio encontró que la disfunción del ventrículo derecho también fue la anomalía más común observada. Esta es una cohorte internacional multicéntrica que incluyó más de 300 pacientes hospitalizados con COVID-19, con una disfunción de alrededor del 26%. ¿Qué tienen en común estos dos estudios? Ellos en común encontraron que hay un espectro muy amplio de disfunción miocárdica, incluida la disfunción sistólica global y regional del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica, así como los derrames pericárdicos. La prevalencia de la disfunción del ventrículo derecho indica que el COVID-19 es un patógeno predominantemente respiratorio que, como ya vimos, como nos explicó muy bien el profesor, tiene una tendencia muy grande a la trombosis y por tanto a la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, y con todo esto puede llegar a comprometer de forma importante las resistencias vasculares pulmonares y de esta manera aumentar las condiciones de carga del ventrículo derecho. En cuanto a la resonancia magnética, pues inicialmente se encontró que la plausibilidad pues, fisiopatológica de este patógeno que tiene un compromiso miocárdico directo, y los primeros informes de los casos que hacían pensar que había una importante tasa de miocarditis en estos pacientes llevaron a un mayor interés en el uso de la resonancia magnética como modalidad diagnóstica no invasiva. Los estudios de cohorte en pacientes hospitalizados en China estimaron que alrededor del 7 al 17% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían esta frecuencia de miocarditis viral.
Los primeros informes de casos de miocarditis informaron pues estas tasas. Sin embargo, estos estudios tenían fallas en los criterios de diagnóstico, eran inconsistentes, adicionalmente con unas muestras de pacientes muy limitados. Y como ya discutimos anteriormente, en el contexto de los estudios histopatológicos, ahora se considera que la prevalencia por miocarditis en COVID-19 es extremadamente rara y los estudios de cohortes multicéntricos retrospectivos más grandes han demostrado que puede ser hasta menos del 1%. Posteriormente, las pautas para el uso adecuado de la resonancia magnética durante la infección por COVID-19 han enfatizado las consideraciones de diagnósticos alternativos y el uso recomendado solo cuando los hallazgos van a hacer cambiar en el manejo de los pacientes. Nos quedan 2 minuticos, Ana María. Bueno, señor. Entonces, se recomienda cuando haya una nueva disfunción del ventrículo izquierdo o síntomas clínicos o cuando haya una preocupación importante de miocarditis. Bueno, en este estudio se encontró que puede haber anormalidad en las secuencias T1 y T2 y realce tardío en el gadolíneo, y estos fueron los primeros autores en demostrar fibrosis miocárdica. Esto fue una muestra de 26 pacientes a los 50 días del inicio de los síntomas respiratorios. Este otro estudio fue una cohorte prospectiva de 100 pacientes no seleccionados, o sea, no necesariamente tenían síntomas cardíacos, demostraron una inflamación del miocardio en el 60% de los pacientes, con una media de seguimiento de 71 días. Entonces, en cuanto a los atletas, definir cuándo un atleta debe regresar a las competencias ha sido un desafío importante en esta pandemia. La urgencia pues fue desde las organizaciones deportivas y estos quisieron como lanzarse, fueron los primeros en lanzarse desde los principios de la pandemia. La importancia fue clara, ya que la miocarditis clínica era una posible secuela de la infección por esta enfermedad y esto podría llegar a causar mortalidad alta en los pacientes atletas jóvenes. Y pues como bien sabemos, hacer ejercicio con una miocarditis activa puede provocar un aumento de la inflamación y generar un entorno proarritmogénico. Es importante recordar que el corazón del atleta puede tener anomalías en el tamaño, la función y la respuesta al ejercicio que hace que sea difícil distinguirlo del corazón inflamado o lesionado. Y además, el ejercicio intenso puede provocar elevaciones transitorias de las troponinas y hallazgos de las imágenes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en estos pacientes? Una vez han pasado los síntomas y se ha cumplido el aislamiento, un descanso de 2 semanas. Se debe realizar una evaluación cardíaca posterior con biomarcadores, idealmente una ecocardiografía, y en este momento, si hay un hallazgo anormal, debería realizarse una imagen como la resonancia magnética. Entonces, para concluir, pues la enfermedad miocárdica relacionada con la COVID-19 sigue siendo un campo amplio de investigaciones. Sabemos que hay una afectación cardíaca directa por este virus. La troponina I tiene un valor pronóstico y esto, pues cuando se mide de forma indiscriminada, puede llegar a llevarnos a utilizar ayudas diagnósticas e intervenciones terapéuticas que no son apropiadas. No hay una intervención específica justificada cuando la troponina I está elevada ni cuando los niveles de BNP están elevados, por tanto no se recomiendan sus mediciones de forma rutinaria. El uso del ecocardio siempre debería ser para definir o responder preguntas muy puntuales
y la resonancia magnética también tiene unas indicaciones muy puntuales, siempre que se va a hacer cambios en el manejo y muy importante tenerla en cuenta para los atletas. Entonces esta imagen resume como muy bien lo que ya el profe nos mostró previamente, que hay una injuria miocárdica directa, sin embargo esto es lo más raro, que se puede presentar como miocarditis Takotsubo o infarto del miocardio, y el mayor grado, pues, o la mayor afectación miocárdica va a ser por cosas indirectas como todo lo que está relacionado con el SDRA y la respuesta pues, y la tormenta de citoquinas. Muchas gracias. Muy bien, Ana María. Muy buen seminario. Adelante, por favor, las personas que quieren hacer preguntas o hacer comentarios, levanten la mano o utilicen el chat, por favor. El doctor David López, adelante. Y a todos, primero que todo, pues felicitar a Anita pues por la excelente presentación. En segunda instancia, quería preguntar si de pronto encontraste algo con respecto a la bradicardia, porque digamos, uno lee que hay ciertas descripciones de la bradicardia como un marcador, digamos, de mal pronóstico, como digamos esa antesala de la tormenta de citoquinas. Por ejemplo, le dice a Anita algo de eso, pues, como de mal pronóstico. No, la verdad, lo que encontré pues como en mayor pues proporción como en la literatura es relacionado con las taquicardiomiopatías, pero en la bradicardia como tal no. No sé el profe Horacio si sabe algo de eso. Sí, exactamente lo que estás diciendo, Ana María. No, hay una relación directa con alteraciones del sistema de conducción, cualquiera que ellos sea, una bradicardia sinusal, un bloqueo AB, cualquiera de ellos, especialmente relacionada con un descenso importante de linfocitos, con la linfopenia, y justo en el momento en que se comparte la tormenta de interleuquinas, es decir, cuando los niveles de interleuquinas son supremamente altos y los niveles de CD4 y CD8 son muy bajos, pero parece que todo está en el contexto de la tormenta inflamatoria, pero específicamente sobre bradicardia no, tampoco encontré nada. Bueno, sí, porque pues hay algunos, pues como algunos reportes y es algo, digamos, que también uno percibe, pues digamos, ya en la práctica, que a veces los pacientes extremadamente enfermos son muy bradicárdicos, digamos que no se corresponde, pues, como con, digamos, el fenómeno, pues, inflamatorio, pues, que está pasando, o sea, si uno a veces como que le llama la atención eso y si hay, pues, como, digamos, unas descripciones, pues, de que digamos, la bradicardia es como un marcador ominoso que precede, pues, o que es como la calma que precede, pues, como la tormenta de citoquinas y de todas maneras también lo debería uno alertar, pues, con respecto a la severidad, pues, de la enfermedad. Sin estar asociada a medicamentos, sin estar asociado a medicamentos para sedación. Mucho con el féntano. Sí, ok. Está asociado, bueno, como multifactorial. ¿Cómo, David? No, describen que es un fenómeno como multifactorial, pues por la misma efectos pues, directos, pues una injuria pues, generada por el virus en el miocardio, en el tejido de conducción, también por el fenómeno inflamatorio, también digamos por la combinación de medicamentos y de sedantes, pues que pues muchos sedantes pues, que tienen efecto pues cronotrópico pues negativo, pero pues pues a lo que quiero ir es que digamos es pues sí hay como digamos unos trabajos, pues unas series de casos, digamos, donde sí se asocia, digamos, la aparición de bradicardia, pues con un desenlace ominoso o, digamos, como con esa antesala, pues, de la tormenta, pues, de citoquinas. Ok, listo. Muchísimas gracias, David. El doctor Eric. Buenos días, Ana María, felicitaciones, muy completa la revisión. David tiene razón,
hay algo que no sabemos qué es todavía, porque cuando usted está al frente de sus pacientes, usted está sentado, ellos están sentados o cuando están intubados, y aún se remen fentanil, o sin de metomidina, porque a mí no me gusta ninguna de los dos en sedación en la UCI, que hacen muchas bradicardias. Aún sin esos medicamentos, hay pacientes que se apagan. No sé por qué, hijo de putas, pero de un momento a otro empieza a hacer bradicardias, bradicardias. Y lo que dice David es cierto, no sabemos si hay alguna impregnación del sistema de conducción, si hay algo, pero son como apagados, no sé por qué. Y es como en el transcurso de la evolución después de los 7 a los 12 días, que son uno los ve quietos ahí con la cánula de alto flujo, y, y de un momento a otro empiezan para atrás, para atrás, para atrás, y el bradicardia es un estado ominoso del pronóstico. No sé si habrá escrito algo por ahí. Pero eso sí es Sí, cierto. posiblemente está relacionado con la disfunción del ventrículo derecho ocasionado por la hipoxia, ¿no? Eso es, digamos que eso, Ana lo dijo muy bien, eso es lo que uno encuentra siempre en la literatura y además, por ejemplo, es la forma de fallecimiento de los pacientes que tienen una disfunción derecha severa asociada a hipertensión pulmonar. Por ejemplo, Leisen-Menger, esos pacientes hacen bradicardia a pesar de que están supremamente con bajos de gasto cardíaco. Entonces, me parece a mí que sería plausible pensar que podrían estar relacionados a eso, a una hipoxia severa que está haciendo una disfunción derecha, porque eso es muy frecuente, porque obviamente todos esos pacientes son hipóxicos y per se todos tienen hipertensión pulmonar. Además, mucho más pensando en lo que hemos estado hablando durante la conferencia con Ana María, que es la pérdida de ese factor protector que es el ECA2, no solamente para el lecho sistémico y para el lecho renal, sino también para el lecho pulmonar, porque el lecho pulmonar se beneficia muchísimo. Los estudios, si ustedes ven los estudios, por ejemplo, de seguimiento de pacientes con falla cardíaca, con IECAS o con ARA2, parte del beneficio no solamente sobre el ventrículo izquierdo, sino sobre el ventrículo derecho, porque es claro que hay un beneficio sistémico. Posiblemente puede estar relacionado a eso. Oscar, adelante. Hola, profe. Felicitaciones a tanto a Ana como a usted por la presentación. No, algo que quería resaltar y que ya han hablado, ya han comentado, cuando hablamos de disfunción miocárdica o compromiso cardíaco asociado a esta enfermedad, mire, los porcentajes de compromiso del ventrículo derecho son muy llamativos. Pero creo que también es difícil, ya usted lo ha hablado, saber exactamente qué es lo que lleva a una disfunción del ventrículo derecho. O sea, si es netamente toda la fisiopatogenia que ustedes han descrito, o el compromiso por lo que hablábamos, ¿no? La hipoxia tisular, la hipoxia que lleva a hipertensión pulmonar aguda, y lo otro que tenemos o que deberíamos tener en cuenta, sí, que muchas veces no monitorizamos, es la sobredistensión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, a cómo ventilamos nosotros a nuestros pacientes. Entonces creo que son muchos factores, además de eso lo que hemos comenzado a ver, los efectos trombóticos y los episodios de tromboembolismo pulmonar asociados que también terminan llevándonos a una disfunción ventricular derecha. Entonces era resaltar eso del ventrículo derecho enfermo y de cómo uno ventilarlo, de cómo uno trabajarle al ventilador, de cómo uno soportarlo. Es un reto muy grande porque son múltiples factores que nos llevan a la disfunción ventricular derecha. Sí, señor, así es. No sé si Ana María tiene algún comentario sobre las observaciones de Oscar y los doctores, o alguien tiene algún comentario adicional antes de que nos vamos. No, profe, no más. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Felicitaciones, muy buen seminario. Si no hay más comentarios o preguntas, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.